Hoy, por primera vez, Residente rompe el silencio y revela la verdadera y oscura razón por la que se separó de Calle 13. No es lo que dijeron en entrevistas, no es lo que se rumoreó en la prensa, es algo mucho más profundo, mucho más doloroso, y, para muchos, absolutamente inesperado. Porque detrás de los premios, de los himnos que marcaron a toda una generación y de ese dúo que parecía indestructible, había tensiones, secretos y traiciones silenciosas que nadie quiso ver. Y hoy, aquí, él mismo hablará. Él contará lo que nunca se atrevió a decir. Él confesará lo que realmente pasó, y porque Calle 13 terminó siendo una bomba de tiempo que tarde o temprano tenía que explotar. Mira, te voy a hablar claro, porque ya yo estoy cansado de que otros cuenten mi historia como les da la gana. Yo soy René Pérez Joglar, pero en la música me conocen como Residente. Nací en Río Piedras el 23 de febrero del 78, pero realmente me crié en Trujillo Alto, en una urbanización de clase media donde, aunque todo parecía normal, ya mi cabeza estaba llena de preguntas. Mi familia fue lo que me formó ideológicamente. Mi vieja, Flor, era actriz del teatro del 60 y desde la universidad militó en la Juventud Independentista. Mi viejo, Reinaldo, abogado, músico, escritor, un tipo que no se quedaba quieto, que se metía en brigadas en Nicaragua, en Cuba, que hablaba de justicia como quien habla de pan. Yo crecí viendo eso. Crecí viendo a dos personas que no le tenían miedo a pensar. Desde chamaquito yo tocaba batería en la banda de la escuela, dibujaba, hacía música, pero mi obsesión real era el béisbol. Ese deporte me dio disciplina, me dio estructura, hasta que terminé la superior. Después de eso estudié artes plásticas en San Juan, me gradué, me fui para Georgia con una beca y después terminé en Barcelona, buscando un sueño que, te voy a ser honesto, no se me dio. Ahí fue donde el cine me agarró, donde descubrí que podía contar historias de otra forma. Cuando regresé a Puerto Rico, estaba metido en 1000 proyectos de arte, pero fue ahí donde empecé a escribir de verdad. Escribía lo que veía en la calle, lo que escuchaba en la esquina, lo que pasaba en La Perla, un barrio que me enseñó más que cualquier clase, donde entendí que la música podía ser calle, podía ser protesta, podía ser terapia. Para el 2003 yo tenía 25 años, y todavía andaba con esa ansiedad metida en el pecho de querer demostrarle al mundo lo que yo sentía que llevaba por dentro. Yo sabía que tenía algo grande, pero también sabía que solo no iba a llegar a ningún lado. Ahí fue cuando pensé en mi hermanastro, Eduardo Cabra, que llevaba estudiando música desde los 6 años. Él tenía esa estructura musical que yo no tenía, esa disciplina que yo nunca pude mantener y, aunque mucha gente no lo sabe, desde ese momento ya empezaban nuestras diferencias creativas. Yo era más impulsivo, más emocional, él era más técnico, más cuadrado. Y sí, esas cositas después pesan. Decidimos montar algo juntos y le pusimos Calle 13, porque esa era la dirección donde yo vivía. Y los apodos de Residente y Visitante salieron de ahí mismo. Cada vez que llegábamos al condominio, el guardia preguntaba quién era residente y quién visitante. A veces me río, porque así de simple empezó todo, y así de complicado terminó. Después se unió mi hermana Ileana, Ile, para darle voz femenina al proyecto. Y aunque la dinámica familiar parecía linda por fuera, por dentro no siempre era fácil. 3 cabezas creativas, 3 visiones, y yo empezaba a sentir que a veces mi manera de ver el arte chocaba con la de ellos. No lo decía, pero me pesaba. Cuando arrancamos en 2004, grabábamos todo en casa. El primer tema, El Aguacatona, lo grabé metido en un closet para que no se metieran los ruidos de afuera. Imagínate, yo sudando ahí adentro, sin aire, tratando de que todo sonara bien, mientras ya empezaban las primeras discusiones creativas, esas que se quedan guardaditas y después explotan. Después hicimos, Tengo hambre, que fue literal. Teníamos hambre de verdad. No teníamos ni para una sopa Campbell. Y esa frustración también te cambia, te une, pero también te marca. Yo quería tirar pa un lado, Visitante pa otro, Ile para otro. Eran momentos duros, pero de esos que también te abren los ojos sobre con quién puedes crecer y hasta dónde. Tocamos puertas en disqueras grandes y todas nos dijeron que no, a muchas ni les importó escucharnos. Yo veía esas reuniones y, mano, ahí también empezaban unas tensiones internas. Porque cuando te rechazan tantas veces, cada uno empieza a culpar al otro por dentro. No lo decíamos, pero se sentía. Al final, fue mi hermano Gabriel quien nos conectó con White Lion, con Elías de León. Él fue el primero que vio futuro en nosotros, que entendió la locura que estábamos tratando de hacer. Y sí, fue una oportunidad gigante, pero también fue el comienzo de una presión que nadie imagina. La presión de que todo funcione, de que todos estén de acuerdo, de que la familia no se rompa. Y esa presión, créeme, la cargué por años. Mira, cuando llegó el 2005, todo cambió. Se vale todo, fue el primer palo, el primer tema que nos tiró a la radio como si nada. De un día pa otro ya estábamos sonando en todos lados bajo White Lion. Y claro, la gente escuchaba esa canción y pensaba que nosotros éramos otro vacilón más del montón, música pa beber y ya.
Pero yo no quería quedarme ahí. Yo no quería que mi voz fuera solo para divertir. Y ahí empezaron las primeras diferencias internas, porque no todo el mundo dentro del grupo veía la música como una herramienta para protestar o para joder al poder. Yo sí. Ese mismo año matan a Filiberto Ojeda Ríos, y yo sentí que tenía que decir algo. No podía quedarme callado. Me encerré a escribir y salió, querido FBI. Lo tiramos en internet a las 30 horas de la muerte de Filiberto, sin permiso de nadie, sin esperar que nos aprobaran nada, porque yo estaba harto de la tibieza, harto de que la industria quisiera controlarlo todo. Y te digo la verdad, dentro del grupo esa decisión levantó ronchas. No todos querían meterse en líos con un tema tan político. Pero yo no iba a pedir permiso para decir lo que pienso. La canción explotó. Primera plana de periódicos, radio convencional pasando un tema pro independencia, fue un escándalo. Y ahí fue cuando yo entendí que mi camino creativo iba por otro lado, un camino más crudo, más directo, que no siempre encajaba con la visión del resto. Después vino, Atrévete, y eso nos cambió la vida. Eso fue un fenómeno. Colombia, México, Venezuela, Argentina, Perú, Chile, estábamos en todas partes. Y aunque la gente nos veía felices, por dentro empezaban los roces. La fama te exprime, te acelera, y yo sentía que cada vez que yo quería empujar la música hacia un mensaje más fuerte, había resistencia. No mala intención, pero sí miedo. Y ese miedo yo no lo compartía. El 29 de noviembre tiramos el primer disco. Un éxito rotundo. Time Magazine hablando de nosotros, Billboard en el top 10, 3 Grammys latinos. Todo eso suena brutal, pero te voy a confesar algo, el éxito no siempre une, a veces divide. Cada premio era una presión, cada viaje una discusión, cada decisión, un choque de ideas. Yo quería seguir rompiendo, provocando, incomodando. Ellos querían otra cosa. Una curiosidad que casi nadie sabe, la señora con el arma en la contraportada del álbum es mi abuela, Doña Flor. Esa imagen fue mi idea. Y sí, incluso eso generó debate interno. Que si era demasiado, que si estaba fuerte. Mientras más crecía Calle 13, más claro me quedaba que mi visión estaba empezando a chocar con la del grupo. Yo seguía queriendo romper paredes, y sentía que a mi alrededor todos estaban tratando de arreglarlas. Después de que explotaron los primeros éxitos, la vida empezó a moverse demasiado rápido. La jirafa, querido FBI, Atrévete, todo eso había salido en menos de un abrir y cerrar de ojos, y ya yo sentía dentro de mí una presión extraña, como si mi carrera y mi vida personal estuvieran corriendo a velocidades diferentes. En diciembre, el gobernador de Puerto Rico nos invitó a la fortaleza para una campaña contra los disparos al aire en Año Nuevo. Las balas no van al cielo, los niños sí, ese era el lema. Y está bien, era una causa noble, pero yo me empecé a dar cuenta de algo que no me gustaba, la política tocando la puerta, usando nuestra imagen, queriendo suavizar el filo de lo que yo escribía. Y ahí, otra vez, yo sentía que dentro del grupo no todos tenían el mismo grado de incomodidad que yo tenía. Yo siempre he sido alérgico a que traten de manejarme. Y eso, poco a poco, se iba convirtiendo en una espina. Ese año también colaboré con Voltio en Chulín Culín Chunfli, otro palo masivo. Y aunque yo agradezco cada éxito, te voy a confesar algo, mientras más grande se volvía la bola mediática, más difícil se hacía mantener la esencia de lo que yo quería decir. Había demasiadas opiniones alrededor, demasiados intereses, y yo soy de los que necesita silencio para crear, no un comité. En 2006 hice colaboraciones con Nelly Furtado, con Alejandro Sanz, y mientras todo eso pasaba, por dentro yo cargaba una rabia que la gente no veía. La muerte de mi mejor amigo de infancia, Christopher, a manos de la policía, eso me partió en dos. De ahí salió, La cumbia de los muertos, una tiradera cargada de dolor. Pero incluso en ese momento tan personal, tan mío, yo sentía que había tensión por cómo ese tipo de temas podía afectar la imagen del grupo. Yo no quería filtro. Yo nunca he querido filtro. En 2007 lanzamos, Residente o Visitante. Primer lugar en Billboard, 2 Grammys latinos, 1 Grammy americano, todos celebraban. Y claro, yo también estaba agradecido, pero al mismo tiempo, algo no encajaba. La gente veía un grupo unido, firme, indestructible. Pero por dentro había fricciones creativas, decisiones que se tomaban sin armonía, visiones que no siempre se encontraban. Mientras más premios caían, más se multiplicaban las diferencias. Ese disco tuvo colaboraciones durísimas, Vicentico, Bajo Fondo, La Mala Rodríguez, Tego, y fue una experiencia increíble. Pero también fue el momento en el que yo entendí que mi mente estaba viajando más rápido que la estructura del grupo. Que yo quería romper géneros, romper formas, romper conceptos, mientras otros querían mantener las cosas más bajo control. Para el 2008 lanzamos, Los de Atrás Vienen Conmigo. Y ese álbum fue la confirmación de algo que yo llevaba tiempo sintiendo y que todavía no me atrevía a aceptar públicamente, mi camino ya no estaba alineado con Calle 13 de la manera en que había empezado. Cada logro era una celebración afuera, y una conversación incómoda adentro.
Cada viaje era aplausos afuera, y silencios tensos adentro. Y aunque nadie lo sabía, ni siquiera mi familia más cercana, en ese momento ya había un peso dentro de mí que me decía, si sigues ignorando lo que sientes, te vas a perder a ti mismo. Mira, cuando sacamos, Los de atrás vienen conmigo, fue un disco que marcó un antes y un después para nosotros. Ahí ya yo estaba empujando los límites de lo que quería hacer, metiéndome en sonidos que nadie esperaba, música urbana mezclada con candombe, electrónica, percusión argentina, colaboraciones con Café Tacuba, con Rubén Blades, con La Chilinga. Yo estaba explorando, rompiendo, inventando, pero también me di cuenta de algo bien claro, no todos en el grupo querían ir tan lejos. Ese contraste interno empezó a desgastarme. Sentía que yo estaba alando hacia un lado y que otros querían quedarse en lo seguro. El álbum fue un éxito brutal. Crítica perfecta, 5 Latin Grammys, un Grammy americano, pero es curioso, cada premio que llegaba, en lugar de unirnos más, hacía el ambiente más tenso. Entre nosotros, entre nuestros colegas, entre la industria. Yo veía cosas que no me gustaban, actitudes, egos, susurros. Y mientras más aplaudían afuera, más complicado se volvía adentro. Canciones como No hay nadie como tú, La Perla, Electromovimiento, Fiesta de Locos, esos temas fueron explosiones creativas. Pero, aunque nadie lo sabía, yo ya empezaba a sentir una desconexión. Mi cabeza estaba en un viaje y mi espíritu en otro. Yo quería seguir escalando artísticamente, sin frenos, pero dentro de Calle 13 todo tenía que negociarse, discutirse, revisarse. Y yo no soy un artista que trabaja con permiso. Eso me iba ahorcando por dentro. Y claro, también estaba toda la mierda del género urbano tirándonos por los Grammys. Que lloren, salió de ese coraje. Mucha gente se molestó porque estábamos ganando premios que, supuestamente, no nos tocaban. Había artistas que abandonaban la ceremonia cuando decían nuestro nombre. Y aunque yo tiré adelante, esa energía negativa, esa guerra innecesaria, también pesaba. Yo veía como todo eso afectaba el ambiente interno. Y yo me preguntaba, ¿para esto fue que empezamos, para estar peleando con todo un género que debería ser aliado? En 2009 hicimos el documental, Sin Mapa, un viaje desde Nicaragua hasta Colombia buscando la esencia de Latinoamérica. Fue hermoso, liberador, pero también fue la primera vez que realmente entendí que era mi visión personal la que movía esos proyectos, no la del grupo completo. Ahí fue cuando me di cuenta de que, aunque Calle 13 tenía 3 integrantes, el peso emocional, el mensaje, la narrativa, caía sobre mí. Y te soy honesto, cargar eso solo, mientras otros querían mantenerse cómodos, desgasta. Ese mismo año fui anfitrión en los premios MTV con Nelly Furtado. Y aproveché para decir lo que tenía que decir, como siempre. Me puse camisetas con mensajes políticos, hablé sobre Fortunio y cómo había dejado a 30.000 familias sin empleo. Pero esa noche, sentí otra cosa, yo hablaba y el mundo reaccionaba, pero dentro del grupo había gente que temía esas cosas. Que me decían que tuviera cuidado, que no fuera tan político, que podía afectar la imagen. Y ahí fue cuando yo dije por primera vez, aunque no en voz alta, si sigo con miedo ajeno encima, me voy a joder. Mira, después de todo lo que había dicho públicamente, era obvio que iban a venir consecuencias. Y vinieron. Me censuraron en Puerto Rico, me cerraron puertas, me supervisaban cada palabra. Pero yo nunca he sido de aguantarme la lengua. Cuando mencioné lo de los más de 30.000 desaparecidos en Chile, eso fue otra bomba. Yo sabía que me iban a caer encima, pero también sabía que había que decirlo. Y ahí, otra vez, surgió esa incomodidad dentro del grupo. Porque cuando yo hablaba duro, todos pagábamos el precio, y no a todos les gustaba. Eso fue creando una tensión silenciosa que cada vez pesaba más. Ese mismo año grabé con Mercedes Sosa la canción, Para un niño en la calle. Para mí fue un honor enorme, pero también fue otra señal de que yo estaba empezando a caminar por un sendero mucho más profundo, más ideológico, más artístico. Y te digo algo que nunca había dicho, sentía que yo estaba evolucionando más rápido que el grupo. No porque ellos no fueran talentosos, sino porque yo estaba obsesionado con empujar cada límite. Y esa obsesión, cuando no se comparte, desgasta relaciones. En 2010 lanzamos, Entre los que quieran, que fue otra etapa de experimentación. Folclore latinoamericano, rock, merengue, yo estaba explorando todo lo que se me cruzaba por la mente. Pero esa libertad creativa venía acompañada de discusiones internas. Yo tiraba ideas que muchos consideraban demasiado arriesgadas. Yo quería un compromiso social más fuerte, otros querían no meterse en problemas. Y eso, con el tiempo, te va creando un muro invisible. Ese disco tuvo 10 nominaciones a los Grammy Latinos y ganamos 9. También ganamos el Grammy americano. Y aún así, te lo digo con honestidad, yo no estaba feliz. O sea, agradecido, sí, pero feliz, no. Los premios te alegran un rato, pero no arreglan lo que se está quebrando por dentro. Y yo sentía que ya todo lo que me movía artísticamente venía desde un lugar muy individual, muy mío, no necesariamente desde Calle 13 como proyecto colectivo.
Latinoamérica, ese tema fue otra cosa. Mucha gente lo llama himno, y yo lo agradezco, pero hacerlo también me mostró cuán lejos estaba mi visión del resto. Yo estaba hablando de identidad, de raíces, de historia, de política, y no todo el mundo en el grupo estaba cómodo con ese nivel de intensidad. Esa diferencia de posturas, esa incomodidad, esa sensación de que yo cargaba el peso ideológico solo, me empezó a quemar. Ese álbum tenía Calma Pueblo, Baile de los Pobres, La Vuelta al Mundo, La Bala, Vamos a portarnos mal, Digo lo que pienso, Muerte en Hawái. Y aunque todo parecía perfecto por fuera, por dentro empezaba a pasar algo que yo ya no podía ignorar. Calle 13 había dejado de sentirse como un equipo y se estaba convirtiendo en una responsabilidad emocional inmensa para mí. Yo estaba diciendo cosas que otros no querían decir. Yo estaba tirando guerras que otros no querían pelear. Yo estaba recibiendo golpes que no todos querían asumir. Y ahí fue cuando yo entendí, aunque todavía no tenía el valor de admitirlo públicamente, que mi camino estaba empezando a separarse del grupo. No por falta de cariño. No por falta de talento. Sino porque ya no éramos el mismo sueño. Mira, en el 2012 yo estaba en un punto donde ya no podía separar mi vida artística de mis convicciones. Por eso fui a ver a José Mujica a Uruguay. Fui a hablarle del estatus colonial de Puerto Rico, a buscar apoyo latinoamericano. Eso no fue un capricho político, fue una necesidad. Pero cada vez que yo daba estos pasos, se abría otra grieta dentro de Calle 13. Porque mientras yo me metía de lleno en temas políticos y humanitarios, dentro del grupo había gente que pensaba que eso nos iba a traer más problemas que beneficios. Y sí, tenían razón. Pero eso no hacía que yo quisiera bajarle. En México hicimos un show enorme, más de 60.000 personas en el Foro Sol. Y mientras yo estaba allí, viendo esa multitud, me dio un pensamiento que nunca había dicho antes: ¿cuántas de estas personas vienen por Calle 13 y cuántas vienen por lo que yo represento? Ese pensamiento me asustó, y también me abrió los ojos. Después nos fuimos a recibir el premio Rodolfo Walsh en La Plata, un reconocimiento a la comunicación y la cultura popular. Y ahí fue que entendí que mi mensaje estaba creciendo más allá del grupo, más allá del formato, más allá de lo que Calle 13 podía sostener sin fracturarse. Luego nos fuimos de gira por Europa, 20 conciertos en 30 días. Una locura. Un ritmo que desgasta a cualquiera. La gente veía energía, euforia, pero detrás había cansancio, discusiones, visiones distintas. Yo veía como la maquinaria de Calle 13 seguía avanzando, pero sentía que emocionalmente el grupo estaba cada vez más lejos de mi propia dirección. Cerramos la gira con un concierto histórico en Puerto Rico, después de años censurados. Fue increíble, pero irónicamente, ahí fue cuando más fuerte sentí esa idea que me venía persiguiendo desde hace tiempo: quizás esto ya no es sostenible. En 2013 hicimos Me Vieron Cruzar, para una película animada. Ese proceso me reveló algo importante: yo podía crear solo, desde cero, sin depender del grupo. Esa independencia creativa me dio vida, y también alimentó la idea de que, tarde o temprano, iba a tener que tomar un camino distinto. Ese noviembre lanzamos Multi-Viral, denunciando manipulación mediática y censura. Era un tema que incomodaba a muchos, dentro y fuera. Y otra vez, mientras yo empujaba la línea política al máximo, veía como en el grupo había resistencia, cansancio, miedo. No lo juzgaba, pero lo sentía. Y cada vez que yo sentía eso, algo en mí se rompía un poquito más. En marzo de 2014 lanzamos el que sería nuestro último álbum, también llamado Multi-Viral. 9 nominaciones, premios, aplausos, colaboraciones con Eduardo Galeano, Silvio Rodríguez, Tom Morello. Un disco maduro, fuerte, combativo. Temas como El Aguante, Ojos color sol, Adentro, todos tenían un peso emocional enorme. Pero también tenían algo más, un mensaje que salía directamente de mí, de mis vivencias, de mis peleas internas, de mis corajes. Y ahí me di cuenta de algo que por años me negué a decir en voz alta: Calle 13 ya no podía sostener lo que yo quería expresar. Era demasiado personal, demasiado político, demasiado crudo. Y cargar eso dentro de un grupo se estaba volviendo imposible. Adentro, por ejemplo, fue otra masacre lírica, y mucha gente dijo que tenía líneas para Cosculluela. Puede ser. Pero lo importante es que esa rabia que yo sacaba ahí, no era solo contra el género, era también contra un sistema, contra mis demonios internos, y, aunque suene feo, contra la estructura en la que yo ya no cabía. Ese fue el momento en el que supe que tarde o temprano tenía que caminar solo. No porque no quisiera al grupo, sino porque si me quedaba, me iba a traicionar a mí mismo. Mira, a principios de junio del 2015, yo sabía que ya no podía seguir escondiendo lo que llevaba tiempo sintiendo. Antes de arrancar la gira europea con Calle 13, me senté frente a una cámara y lo dije sin mucha vuelta: estoy trabajando en un proyecto solo, y el grupo se va a detener por tiempo indefinido. La gente lo tomó como una noticia artística, pero en realidad era mucho más profundo. Eso no salió de la noche a la mañana.
Eso venía de años de diferencias, silencio, desgaste, y de sentir que Calle 13 ya no podía contener la intensidad de lo que yo quería hacer. Después de esa gira, me fui lejos. Bien lejos. Rusia, Siberia, Osetia, Georgia, China, Ghana, Nigeria, Mongolia, Berlín, Burkina Faso. Yo no estaba viajando por turismo. Yo estaba buscando aire, buscando identidad, buscando libertad. Y mientras viajaba, la distancia física me confirmó la distancia emocional que ya existía dentro del grupo. Cada país que visitaba me hacía entender algo que llevaba tiempo evitando: era imposible seguir siendo residente, dentro de Calle 13. En 2016 participé en Inmigrantes, para el Hamilton Mixtape. Esa colaboración me hizo sentir algo que tenía años sin sentir: ligereza. Cero discusiones. Cero filtros. Cero consensos obligados. Solo música. Y ese sentimiento, tan simple pero tan poderoso, me confirmó que el camino individual me estaba llamando desde hacía mucho tiempo. El 31 de marzo de 2017 lancé mi primer disco solista. Y te voy a ser totalmente sincero, esa fue la primera vez en mi vida en la que sentí que mi arte respiraba sin pedir permiso. Ese álbum nació después de una prueba de ADN que me mostró mis raíces: África, Europa, Asia, mezclas que yo ni imaginaba. Eso fue lo que me impulsó a viajar y grabar con artistas locales en cada una de esas regiones. Era un proyecto demasiado personal, demasiado íntimo, demasiado mío como para seguir arrastrándolo dentro de una estructura que ya no funcionaba. Las 9 nominaciones en los Grammy, los 3 premios, Rolling Stone metiéndolo entre los mejores discos del año, la canción en FIFA. Todo eso fue brutal. Pero lo más importante para mí no fueron los premios. Fue la sensación de que por fin estaba haciendo exactamente lo que yo quería, sin negociar, sin suavizar, sin detenerme por miedo ajeno. Mientras grababa, yo también estaba filmando un documental y escribiendo un libro. Yo quería que todo el proceso quedara registrado porque, en el fondo, yo sabía que esa etapa marcaba el final definitivo de algo y el nacimiento de otra cosa. Y aunque nunca lo había dicho así de claro, yo no dejé Calle 13 por ego, ni por éxito, ni por fama. Lo dejé porque me di cuenta de que si seguía dentro del grupo, iba a terminar traicionando mi manera de crear, mi voz, mi identidad, mi instinto. El mundo que yo quería explorar era demasiado amplio para meterlo dentro de un mismo nombre, una misma estructura, una misma dinámica. Calle 13 fue mi escuela. Fue mi familia. Pero había llegado a un punto en el que, si me quedaba, iba a perderme a mí mismo. Y hoy, después de tantos años, después de guerras líricas, tiraderas que estremecieron el género, denuncias políticas que le costaron censura, enfrentamientos con presidentes, choques con artistas, polémicas por cada palabra que escribe y una carrera solista construida sin miedo, ya no tengo por qué esconderlo, dejé Calle 13 porque me estaba pagando. Porque la estructura del grupo se volvió una camisa de fuerza, porque mi voz quería gritar cosas que ya no cabían ahí, porque estaba creando un mundo que solo podía existir si caminaba solo. No fue ego. No fue pelea. Fue supervivencia artística. Y si algo he aprendido en estos últimos años es que la libertad tiene un precio, y yo decidí pagarlo. Si te gustó este viaje por la verdad, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Residente hizo lo correcto al romper con Calle 13?